nos acompaña el profesor doctor Hernán Ormazábal Malaré, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, ha sido catedrático de Derecho Penal en varias universidades españolas, también en universidades latinoamericanas, y él el día de hoy va a exponer sobre el injusto y culpabilidad en el pensamiento de Juan Bustos Ramírez. Adelante. Muchas gracias. Desde luego, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí en este homenaje a nuestro querido amigo Juan Bustos, junto con somos cuatro personas que no solo estuvimos cerca de él desde el punto de vista académico, siguiendo con interés su obra académica, sino también desde el punto de vista personal. Estábamos muy unidos a él. Y también quiero, junto con agradecer esta invitación, señalar el acierto que ha sido el de enmarcar esta invitación para que expongamos nuestros temas dentro de un título general, ¿no? La posición antinómica de la persona frente al Estado, ¿no? O del individuo frente al Estado en el pensamiento de Juan Bustos Ramírez. Porque efectivamente la idea de persona en cuanto sujeto de dignidad y titular de derechos en un Estado de una persona concreta, sujeto de dignidad, titular de derechos en un Estado social y democrático de derecho, es una constante que aparece en todos los trabajos de Juan Bustos Ramírez. Está presente en todos y cada uno de ellos. Como muy bien señalaba el presentador, en la idea de Juan Bustos, está el planteamiento serio, dogmático, académico, jurídico, pero también los planteamientos políticos. Hay una perfecta coherencia entre su labor como académico y como jurista y su planteamiento político, su idea de un hombre, su idea y su posición de un hombre comprometido con el Estado constitucional, con el Estado democrático de derecho. Hay una gran coherencia en todo el planteamiento de Juan. Él, como muy bien se señalaba también en la presentación, cuando se recordaba la biografía de Juan, estuvo en dos oportunidades en Alemania. Estuvo en una primera oportunidad cuando se titula, ¿no? Cuando lee su primera tesis doctoral como discípulo ahí del doctor Hans Welzel, y regresa a Chile un dogmático riguroso, con todo el rigor de la dogmática, ¿no? Pero también desde un punto de vista también muy sensible, ¿no? Con respecto a los problemas de carácter social. Eso lo hace a él embarcarse, ¿no? Comprometerse políticamente justamente con los más desfavorecidos, lo cual le costó un segundo exilio y llega ya a una Alemania donde el ambiente académico era diferente. Ya no era solamente la dogmática, ¿no? En la preocupación central de los juristas alemanes en esta segunda venida, ¿no? Sino que ya se entendía el derecho penal en un sentido más amplio, como incluido dentro de ese conjunto de disciplinas, con un único objetivo de un control social, el control social formal, que es el derecho penal. Entonces, Juan incluso se destaca en este punto. Él bebe todos los planteamientos que se empiezan a hacer, toda esa posición crítica que hay con respecto al derecho penal, y busca, ¿no? Siempre la coherencia con un modelo donde se respete, donde en el centro de ese modelo esté el individuo, como decía, sujeto de dignidad y de derechos. Entonces, ya incluso ese propio planteamiento, porque él tocó varios aspectos de las disciplinas penales. Por ejemplo, con respecto a la criminología, él rápidamente o nunca entró dentro de la etiología, dentro de la búsqueda de las causas de la criminalidad, centrando la causa de la criminalidad en el individuo, sino en los órganos de control social, de las formas, cómo se define, por qué se define, haciéndose preguntas tales, por qué se define en un determinado momento un comportamiento como delito en circunstancias que no lo fue definido anteriormente, buscando en consecuencia explicaciones al fenómeno de la criminalidad. Y entonces él entendió
y entendemos hoy, junto con Juan, que la criminología no es la búsqueda de las causas de la criminalidad, sino de la forma como operan los órganos de control penal, de control social penal. Ese es el verdadero objeto de la criminología. Es una corriente dentro de la criminología que, como digo, él la bebe, él la asimila en su segunda ida en España. También se destaca en esto, porque dirigió ahí una obra colectiva, Pensamiento Criminológico, donde participaron muchos y donde hay obras de él bastante destacadas. Él entra en la criminología. No podía dejar de plantearse también, dentro de sus inquietudes, entrar a revisar, por ejemplo, las teorías de las normas. Las teorías de las normas. Las teorías de las... Tradicionalmente, los penalistas hemos recogido la teoría de las normas tal cual como la hemos venido escuchando desde tiempos de Binding, en cuanto que las normas están constitutivas por imperativos. Hay algunas variantes que además de imperativos hay también normas de carácter permisivas. Bueno, no voy a entrar en grandes detalles en la teoría de las normas, pero no, él entra allí desde su perspectiva, desde su visión antropológica, a replantearse el por qué se va a entender el problema del individuo frente a la norma como un problema de obediencia o desobediencia. Claro, ese problema, plantearse la posición del individuo frente a la norma como un problema de obediencia o desobediencia, podía ser un planteamiento válido en la Alemania de Bismarck, en la Alemania del Segundo Reich, ¿no? En el último tercio del siglo XIX, donde el Estado había emprendido la tarea o había asumido la tarea de realizar la revolución industrial. Bismarck se había planteado la necesidad, ¿no es cierto?, de llevar a Alemania, construir una Alemania industrializada, una Alemania, un modelo que él veía, el modelo que veía él en Inglaterra o en Holanda. Entonces, asume la tarea del Estado de llevar a cabo la revolución industrial ante la inoperancia o la imposibilidad, por supuesto, de que fueran los Junkers, ¿no?, militares del Estado prusiano los que pudieran llevarla a cabo. Entonces se elabora allí la teoría de los derechos subjetivos del Estado, es decir, el Estado, ¿no?, tiene una personalidad moral y frente a la cual puede exigir obediencia. Entonces, claro, una ideología en función, ¿no?, con las necesidades del Estado en aquel momento. Eso lo hemos venido heredando. Entonces, Juan, aquí se plantea, hoy en un Estado constitucional de derecho no puede plantearse como un problema de obediencia o desobediencia. Esto es el individuo, ¿no? El individuo participa en los procesos sociales en un Estado constitucional de derecho. En consecuencia, la norma no puede plantearse de esa forma. La norma, lo que llamémoslo provisionalmente las normas imperativas, ¿no?, de prohibiciones o mandatos, ¿no?, nos están señalando, cumplen una función de instrucción, donde nos dicen cuáles son las formas frente al abanico de posibilidades que tenemos para resolver un conflicto, cuáles son las formas en que no debe resolverse ese conflicto, ¿no? Como podemos ver, está presente lo que ya señalaba, ¿no?, inicialmente, ¿no?, el individuo en el centro del pensamiento. Lo mismo sucede con respecto, y volveremos sobre esto más adelante cuando entremos ya concretamente al injusto, ¿no?, también con respecto a las llamadas normas permisivas, ¿no? Las llamadas normas permisivas no pueden ser permisos, ¿no?, para realizar un determinado comportamiento antijurídico que además ha sido definido como delito, ¿no? Un permiso para cometer un delito, decía. No, son situaciones, ¿no?, que exigen una valoración, que son una orden más bien dirigida al juez para que valoren la situación concreta en que se realizó el comportamiento. Bueno, como digo, siempre está presente esa idea, ¿no?, esa idea en Juan de el hombre, el individuo, el sujeto titular, ¿no?, de derechos, el sujeto digno de dignidad, ¿no?, el sujeto al que se le reconoce la dignidad. Ya entrando al tema, ¿no?, más concretamente al tema que se me ha
con el cual yo concurro a este encuentro, el injusto culpabilidad en el pensamiento de Juan Bustos Ramírez, aquí yo quisiera entrar a plantear una cuestión primero general, básica. Para Juan Bustos Ramírez, ¿no? La teoría del delito es una gran teoría, indiscutiblemente, ¿no? Pero una gran teoría que tiene por objeto asegurar un análisis riguroso de un comportamiento concreto. Por lo tanto, la teoría del delito es esencialmente, esto no es original de Juan naturalmente, pero él lo asume, ¿no? Cumple una función importantísima, una función garantista importante. Entonces, él distingue entre injusto y culpabilidad. Él lleva al extremo, ¿no? Él lleva al extremo algo que ya había quedado más o menos, a ver, yo no diría definido, pero más o menos lo había dejado en el pórtico, digamos, Hans Wilson, ¿no? Cuando Hans Wilson, ¿no es cierto?, plantea el injusto como un injusto personal, todos los elementos, las vinculaciones personales del individuo con el hecho, las vinculaciones personales son vinculaciones personales del individuo con el hecho, y por lo tanto deben estar en la culpabilidad, ¿no? Y la polémica del valor de acto, del valor de resultado, en ese momento surge. Entonces, más o menos siempre se le reprochó a Belsen de haber dicho, ¿no? de haber dejado vacío en su momento, haber dejado vacío de contenido a la culpabilidad, le dijeron, ¿no? En un determinado momento. Con esto no estoy diciendo si ese reproche era justo o no, solamente estoy constatando simplemente lo que se dijo en ese momento. Entonces, Juan, ¿no? Él plantea, dice, muy bien, por un lado tenemos injusto, él lo lleva al extremo esto, y por otro lado tenemos culpabilidad. Por lo tanto, dice, dentro del injusto, que está conformado por la tipicidad y la anticuridicidad, ¿no? Tienen cabida el desvalor de acto y el desvalor de resultado. Y en lo que respecta a la culpabilidad, no es un problema de libre albedrío, ¿no? O de un problema de legitimación del individuo, ¿no? Del individuo donde él tiene que entrar a acreditar si actuó o no culpablemente, cuando no actuó culpablemente, sino que es al revés, ¿no? Invierte el problema y dice el problema es otro, es un problema de legitimación del Estado para pedirle al individuo un comportamiento conforme a la norma. Entonces, fijémonos, ¿no? Fijémonos cómo el individuo vuelve a aparecer. Volvamos al injusto. Entonces, en el injusto, tipicidad y culpabilidad. Critica Juan Bustos que que la piedra angular del injusto, la piedra angular en general de la teoría del delito, sea la acción. Porque dice, inevitablemente la acción, si nosotros planteamos la acción como piedra angular del delito y lo construimos a partir de ahí, cualquiera que sea el concepto de acción, sea concebida como acción final, acción social o acción causal, ¿no? Inevitablemente nos va a llevar, ¿no? Nos va a llevar a plantearnos el problema de la causalidad. Un problema de la causalidad que es un problema falso dentro de una disciplina normativa, porque se trajo desde las ciencias exactas, ¿no? En su momento a disciplina de carácter normativo. Entonces él dice, la piedra angular es otra, la piedra angular es el bien jurídico. La piedra angular es el bien jurídico. El fundamento de lo injusto está en el bien jurídico. El bien jurídico, ¿no? El bien jurídico, pero definido materialmente. No basta simplemente con decir que es el Estado social que el derecho quiere resguardar de lesiones, ¿no? O lo que el derecho quiere resguardar de lesiones, etcétera, que son, dice, definiciones de carácter formal, sino que qué es lo que realmente es un bien jurídico desde la perspectiva del derecho penal. Sobre esto va a entrar el profesor Lautaro Contreras, no voy a entrar lo necesario y lo justo, ¿no? Lo justo en relación con el injusto. Entonces dice, claro, los bienes jurídicos son
relaciones sociales concretas de carácter normativo en cuanto que han sido recogidas en una norma de carácter dinámico, ¿no? De carácter dinámico, decía. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Por ejemplo, la vida, ¿no? La vida, por supuesto, tiene un valor biológico, tiene un valor ético, valor moral y todo lo que quiera, pero desde un punto de vista biológico el derecho no lo está protegiendo, no lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque el derecho no puede impedir que las personas se mueran, ¿no? Lo está protegiendo la vida en cuanto que es una relación entre personas. La vida es una relación social, es una relación, ¿no?, entre personas, y a partir de ahí, por lo tanto, se van a prohibir, ¿no? Se van a prohibir, y se van a prohibir comportamientos que pongan en riesgo la vida, o cojan cualquier otro bien jurídico. Cojamos el bien jurídico propiedad, por ejemplo. Que el bien jurídico propiedad, obviamente que es una creación, ¿no es cierto? La propiedad no existe en la naturaleza, sino que es una creación de carácter normativo, pero que es una relación social, surge, ¿no?, claramente de la propia definición que se nos viene dando de propiedad desde el derecho romano, ¿no? Sobre una cosa con exclusión de otro, ¿no? La exclusión del otro siempre está allí presente. La propiedad es una relación social, clarísimamente. Y por lo tanto, los bienes jurídicos, lo que están prohibiendo las normas, ¿no?, son comportamientos que pongan en riesgo el bien jurídico. Por lo tanto, hay un juicio, una norma, que un comportamiento será típico en cuanto ex ante nosotros podamos establecer que significó un riesgo para el bien jurídico. Por eso dice, la tipicidad, el tipo penal, es el continente del desvalor de acto, que él prefiere llamarlo, no desvalor de acto, dice un desvalor de la relación social. ¿Qué es el desvalor de acto? Entonces, eso en un juicio ex ante, pero constatada la tipicidad, que constituye una primera valoración del hecho, es necesario hacer, desde un punto de vista mucho más amplio, una segunda valoración, que es en la antijuridicidad, donde entra en juego ya todo el ordenamiento jurídico. Entonces se entra a considerar si ese comportamiento típico, ¿no?, es antijurídico, o si es antijurídico, como bien digo, y por lo tanto, sí, y además, si acaso esa afección al bien jurídico es la consecuencia de la realización típica de ese peligro que se realizó ex ante. Y por lo tanto, dice, dentro de la antijuridicidad es el continente del desvalor de resultado. El desvalor de resultado en cuanto, desde un punto de vista, naturalmente un resultado, ¿no?, desde un punto de vista valorativo, ¿no? ¿No? Si acaso, ¿no es cierto?, hubo o no una afección al bien jurídico. Eso le permite, desde luego. Fijémonos bien, ¿no? Nosotros en un ejemplo concreto, este planteamiento con respecto al bien jurídico en la base de todo el sistema, dentro del injusto. Por ejemplo, en la tentativa absolutamente inidónea, en la medida que el sujeto que dispara un arma que está descargada, un arma de fogueo, no produce un riesgo al bien jurídico ex ante. Por lo tanto, el comportamiento será atípico, ¿no es cierto? No se da el desvalor de acto ese. O ya en la tentativa relativamente inidónea, ¿no? Bueno, el resultado, entramos nosotros a considerar el tema del resultado, ¿no? Y entramos a considerar otro elemento de carácter valorativo, el principio de lesividad. En qué medida esa lesión, ¿no?, merece o no una respuesta de carácter penal, esa lesión al bien jurídico, quiero decir, ¿no? Por lo tanto, hay allí, como digo, en ese planteamiento que hay de Juan, que naturalmente en este corto espacio de tiempo que tengo no puedo entrar a analizar todos los supuestos concretos, pero fíjense ustedes bien la riqueza que hay, la capacidad que tienen esos planteamientos de llegar a desarrollos
¿no? De la capacidad de desarrollo que tienen todos estos planteamientos. Por lo tanto, aquí, dentro del tema de la antijuridicidad, el tema de la antijuridicidad, para Juan, lo que se llaman las normas permisivas, no son permisos para realizar, dice, un comportamiento típico, ¿no? Donde ha causado un resultado, ¿no? Sino que son, ¿no?, normas dirigidas a los jueces a efectos de que entre a considerar en la situación concreta, ¿no? Tomando en cuenta las circunstancias que están previstas en la ley, por ejemplo, en una legítima defensa, si acaso hay un merecimiento, ¿no es cierto?, un merecimiento de una reacción penal. Está regulado, ¿no? Está regulado el tema, ¿no? El tema, por ejemplo, dentro de la legítima defensa o dentro del estado de necesidad. Pero también nos deja abierta la puerta. Si acaso no hay causas de exclusión de la antijuridicidad que sean suprapenales. No voy a entrar naturalmente a esto, pero obviamente que en tanto que estamos entrando a considerar toda la existencia, todo el ordenamiento jurídico, quizás sí podría entrar a considerarse. Porque claro, y aquí no entramos en conflicto, eso lo planteaba él también, con el principio de legalidad. El principio de legalidad está con respecto, no sé, con respecto a las prohibiciones, ¿no? Pero no con respecto a aquellas situaciones de exención de responsabilidad, que eximen de responsabilidad. Y por otro lado también aquí se nos entra a plantear, y lo dejo abierto también, el tema de la antijuridicidad. La antijuridicidad es esencialmente valorativa, eso no cabe duda, es esencialmente valorativa. Tanto es así que, por ejemplo, se habla, ¿no es cierto?, por lo tanto podemos hablar nosotros, ¿no?, de que hay una antijuridicidad civil y hay una antijuridicidad penal. La prueba está que, por ejemplo, y así está regulado, por lo menos en el Código Penal español, y no cabe duda que también en otros, que, por ejemplo, en los supuestos de estado de necesidad, si acaso la persona que ha tenido que soportar la lesión de su bien, ¿no?, tiene derecho, ¿no es cierto?, a una indemnización por parte de la persona que se benefició por el estado de necesidad. Por lo tanto, eso no desaparece ahí la antijuridicidad. Ha desaparecido, ¿no?, la antijuridicidad penal, pero no toda la antijuridicidad. Y creo que este planteamiento, y aquí ya estoy pensando ya en voz alta, también, ¿no?, tiene mucha riqueza, sobre todo cuando nosotros nos encontramos en este populismo punitivo que estamos viviendo, que en determinado momento, ¿no?, entran a penalizarse comportamientos que antes eran exclusivamente ilícitos civiles. Y entonces de repente tú te encuentras, ¿no?, que se sobreponen ilícitos civiles y ilícitos penales. Entonces, ¿dónde está? ¿Esto significa que la persona afectada por ese ilícito puede elegir entre la acción penal y la acción civil? Obviamente que no, ¿no? Y por lo tanto, en el ilícito penal tendrá que haber un plus de antijuridicidad que fije el límite entre el ilícito civil y el ilícito penal. Eso es un pensamiento que hago en voz alta, pero a partir, como digo, de este planteamiento de Juan Bustos. La teoría del sujeto responsable, ¿no? La teoría del sujeto responsable, él es como llama él la culpabilidad. Él se niega a plantear, y yo creo que con razón, ¿no?, y debo decir con satisfacción que ya son varios de los compañeros, ¿no?, que me han dicho que Juan tenía mucha razón en muchos de esto y están asumiendo, digamos, los planteamientos de la teoría del sujeto responsable, y lo he oído, ¿no? Fíjese, cuando él plantea, dice, siempre los elementos tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en la teoría del delito han aparecido como elementos reductores de la acción, ¿no? La acción, en la teoría tradicional, digamos, ¿no? El delito es una acción, pero no cualquier acción, sino que tiene que ser típica, además tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable, ¿no? Por lo tanto, dice, un elemento
son elementos reductores, dice, de la acción. Es lo que dicen las teorías tradicionales. Claro, él se niega, dice. Claro, es que decir que la culpabilidad, que es el continente de todo lo subjetivo referido al sujeto mismo, y dice, y el injusto es el continente de lo subjetivo referido a la acción del sujeto, dice, decir que la culpabilidad es un elemento de reducción de la acción significa cosificar al individuo. Por lo tanto, esa cosificación del individuo no es admisible en un Estado constitucional de derecho que reconoce la dignidad de la persona y reconoce sus derechos. Entonces, a partir de ahí, él plantea, ¿no?, como ya anticipaba anteriormente, ¿no?, él plantea dar vuelta al problema de la culpabilidad. El problema de la culpabilidad no es libre albedrío, ¿no? Lo dejo en el libre albedrío. Soy consciente que hay otros planteamientos, ¿no? Pero todos parten de todos tienen en común una cosa. El sujeto pudo haber evitado realizar el delito y no lo evitó. ¿Eh? Ese es un elemento común de todos. Entonces, el problema, dice, no es ese, el del individuo, sino que el problema es del Estado. En tanto que el Estado es el que crea la norma, es el problema si el Estado está legitimado para pedirle en la situación concreta a ese individuo concreto, en esa situación concreta, un comportamiento conforme a la propia norma que dictó el propio Estado. Eso le permite, ¿no?, le permite, en consecuencia, dice, al juez tendrá que entrar a considerar la situación concreta del individuo. ¿Por qué? Partimos que estamos en una sociedad heterogénea, donde no todos hemos tenido las mismas oportunidades y por lo tanto la exigibilidad de un comportamiento conforme a la norma no puede ser la misma para todo el mundo, planteaba Juan Bustos. Y entonces, por eso mismo, ¿no?, por eso mismo él plantea que todas las causas de inimputabilidad que están dentro de los códigos y de exculpación que están dentro de los códigos son supuestos de inexigibilidad. Por ejemplo, los supuestos de inimputabilidad, ¿no es cierto?, la persona que tiene una alteración de carácter mental, etcétera, etcétera. Él dice, bueno, son personas que viven otra racionalidad, ¿no? Por lo tanto, ahí el propio sistema penal está planteando un sujeto de inexigibilidad, está planteando una inexigibilidad, es una inexigibilidad sistémica, ¿no? Una inexigibilidad sistémica. Planteémonos el problema, por ejemplo, el problema de el error de prohibición. El error de prohibición es un problema de inexigibilidad. La inexigibilidad del individuo concreto en el supuesto concreto de conocimiento del derecho, ¿no es cierto? De conocimiento no del derecho, sino de conocimiento de un comportamiento, digamos, contrario al derecho, ¿no? O el supuesto, ¿no es cierto?, o los supuestos de estado de necesidad, supuestos de inexigibilidad, son supuestos de inexigibilidad en la situación concreta. Lo notable de este planteamiento del sujeto responsable es que es perfectamente conciliable, ¿no?, este planteamiento con cualquier código penal. Es decir, no hay todos nuestros códigos penales, ¿no?, perfectamente pueden ser interpretados conforme a la teoría, ¿no?, los supuestos de exculpación, etcétera, etcétera, ¿no?, pueden ser interpretados o vistos desde la perspectiva del sujeto responsable. Para cerrar, como podemos ver, injusto y culpabilidad, dos momentos diferentes del análisis del hecho. Es decir, dos momentos diferentes para establecer la responsabilidad penal. En los injustos, tipicidad y antitipicidad, análisis del hecho. Dentro del sujeto responsable, o como llama él, a la culpabilidad, ¿no?, se trata de establecer en qué medida le podemos exigir a ese individuo un comportamiento conforme a la norma.